No, corresponde el día viernes, como a las 5 o a las 3, no sé. Como a las 5. Sí, pero el día viernes. ¿Y es un solo día? Sí. ¿Y cuántas horas ¿Estudiaste el son? programa? No. Ya, ¿es verdad? Sí. ¿Con quién que hablar? ¿Con la qué? Sí. ¿Y eso quién lo toma? No sé qué es lo tomo. Pero hay que tomarlo, eso sí. Hay que... ¿Y ella lo tiene? ¿Él lo tiene? ¿Pero la Vivi lo tiene? ¿Vivi? ¿Vivi? ¿Tú tenés frío? Al bolso. No, mochila no, hambre hace falta. Oye, pero este ramo es difícil o no? ¿Sí? Difícil, dijo la Vivi. ¿Cómo la indico? ¿Es fácil? La Vivi dijo que es fácil, ¿cierto? No me dijo que era fácil. Yo tengo los certámenes de que la pasó. Pero ahora hablemos de normal. Ah, Los certámenes de clase me pasó la Eva. sí. Amiga Y cualquier mía, cosa, te quiero mucho, Nati. tengo los dos certámenes y creo que el primer certamen es como de 5 ejercicios, 5 o 6. Interesante. Pero sí, ya un costo igual. El costo no lo voy a tomarlo por Bien. La unidad que tiene que ver conceptos termodinámicos. Y por lo tanto aquí lo primero que tenemos que ir definiendo es lo que es la temperatura, lo que es calor. Estos conceptos son fundamentales. ¿Qué es lo que es temperatura y qué es lo que es calor? La temperatura se dice que es una medida del calor. Y el calor en algunos textos lo vamos a encontrar como una definición como energía en tránsito. Esos son los conceptos que tenemos que ir viendo. Ahora, por supuesto que para que se produzca el calor tienen que haber cosas básicas y fundamentales. Ya en algún momento habíamos mencionado de que para que se produzca calor significa que tiene que haber agitamiento de partículas. De ahí viene de que cuando existe un impacto o un choque, lo que se produce es una generación de calor. Y el caso más común es cuando uno golpea, ¿no es cierto?, con un martillo o un clavo. Si yo le doy un par de golpes a un clavo y después de un par de golpes lo toco con la mano, voy a encontrar que el clavo tiene una temperatura muy distinta a la que tenía originalmente. De ahí viene de que al interior de la materia, cuando se genera calor, es producto de los choques. Si lo llevamos al plano, ¿no es cierto?, de las evidencias así visuales, vemos, por ejemplo, cuando se impactan dos vehículos y se incendian. Ahí hay una generación de calor y eso hace que los vehículos a veces exploten debido al impacto, a la energía que lleva. Por lo tanto, ahí tendríamos el origen de lo que es el calor. Aquí también el calor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay calor, también podemos fundir materiales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el cual dice se requiere casi 289 joules de calor para fundir 1 gramo de acero. El cobre también usa esta tecnología, ¿no es cierto? Y en este capítulo trataremos de definir qué es lo que es la cantidad de calor para elevar la temperatura y cambiar la fase de una sustancia. ¿Qué es lo que es la fase? La fase son los cambios de estados que sufre la materia. Y sabemos que la materia la encontramos en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso, que es lo más común. Y hay un cuarto estado que se da en esta situación que se llama el estado del plasma, que es la energía que hay en el universo y prácticamente nosotros la ignoramos porque esto está relacionado prácticamente ya con las radiaciones. Las radiaciones generan plasma. Y aquí tenemos algunos objetivos en los cuales nosotros tenemos que definir cantidad de calor en términos de caloría, kilocaloría, joule
BTU. Esta unidad de BTU es una unidad que usan los norteamericanos y creo que por ahí en ventilación o algo, en los que estudian prevención de riesgo, la utilizan mucho esa unidad de medida. Es una unidad muy pequeña, es como el mol en la unidad de materia, algo similar a eso. Escribir y aplicar las fórmulas de capacidad calorífica específica y resolver por ganancia y pérdida de calor. Bien, cuando un objeto cede calor es porque pierde energía y la capta otra. Esto es, por ejemplo, cuando mezclamos agua caliente y agua fría. El agua caliente, ¿no es cierto?, entrega energía y por eso baja su temperatura y ahí se genera un equilibrio, lo que nos da a uno una sensación de tibio, una mezcla. Escribir y aplicar las fórmulas para calcular calor latente de fusión y vaporización. O sea, dentro de lo que es el agua, tenemos dos puntos críticos, que es el punto de congelación y el punto de vaporización. El punto de fusión, que es el punto de congelación, eso siempre es a 0 grados Celsius. El punto de vaporización son los 100 grados Celsius. Claro que todos esos fenómenos ocurren a nivel del mar. Si yo varío las condiciones, esto también me va a variar esos datos. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, el calor no es algo que tenga un objeto, sino más bien la energía que absorbe o entrega. La pérdida de calor por carbones calientes es igual a la que gana el agua. Ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos un tiesto con agua y esos son carbones o objetos calientes, ¿no es cierto?, que se meten dentro del agua. Si yo pienso en forma lógica, ¿no es cierto?, por separado, la temperatura que tienen estos elementos son demasiado altos con comparación con la temperatura del agua. Si yo los mezclo, ¿quién va a ceder calor a esta mezcla? Van a ser estos carbones y lo van a entregar al agua. ¿Quién va a ganar energía? En este caso va a ser el agua. Y quien va a perder van a ser los carbones. Ahí, ¿no es cierto?, están encendidos y acá ya tenemos una diferencia, ya se han apagado. Por lo tanto, aquí se ha producido un equilibrio. Ahora, ¿hasta cuándo se cede calor cuando intervienen dos objetos? Hasta cuando hay un equilibrio térmico. Eso significa que ya este objeto no puede entregar más energía al agua. Es lo mismo que cuando a uno le miden la temperatura corporal. Cuando mide la temperatura corporal, lo que hace, ¿no es cierto?, siempre el funcionario o la persona que va a medir la temperatura es un termómetro. Lo primero que hace, ¿no es cierto?, es dejarlo en 0, la columna de mercurio. Y después la pone en contacto con el cuerpo humano. Quien cede calor al termómetro es el cuerpo humano. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la columna se estabiliza. Y eso lleva más o menos como 5 minutos. En ese tiempo significa que ya se ha transferido la energía suficiente al mercurio para que se equilibre. Y ahí la persona saca ese instrumento y ve qué temperatura tiene la persona. De esa manera se ve la transferencia de calor, o de energía en este caso. Entonces ahí tenemos una transferencia de calor. Y así hay varios ejemplos en los cuales se produce eso. Las unidades de calor aquí, una caloría. Esto, ¿no es cierto?, la caloría para nosotros ya también se está haciendo de forma habitual en algunos elementos, ¿no es cierto?, como son los alimentos. Las calorías. ¿Cuántas calorías entrega un determinado yogur, por ejemplo? Las personas que tienen algún problema de salud y que tienen que ver con un ordenamiento en su alimentación, tienen que fijarse mucho en este tema de las calorías. Bueno, las calorías es la medida de energía que uno tiene. Eso es desde el punto de vista físico. Es la cantidad de calor que requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Ese es el significado de la caloría. ¿Cuánta cantidad de calor necesito yo para elevar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius?
Y abajo tenemos un ejemplo, 10 calorías de calor elevarán la temperatura de 10 gramos de agua en 10 grados Celsius. O sea, más o menos proporcional la cosa. Vamos a dejar un poquito de esto a la... Lo vayan entendiendo, por favor, vayan preguntando. Esta parte de la materia, hay una parte de la materia que aquí, si nosotros queremos imaginarnos esto, nos va a costar un poquito. Arriba está aplicado este ejemplo que está acá abajo. Ahí tenemos 1 gramo de agua, acá tenemos 10 gramos de agua. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las 10 calorías elevarán en 10 grados Celsius estos 10 gramos de agua. Kilo viene de 1000. Por lo tanto, 1 kilo son 1000 calorías. Y aquí tenemos 10.000 kilocalorías. Perdón, di el número mal. Son 10 kilocalorías, son 10.000 calorías. O sea, aquí tengo que multiplicar por 1000. Son 10.000 calorías. Por lo tanto, ahí elevarán a 10 kilogramos de agua en 10 grados Celsius. 10 kilogramos, 100 litros. Esa es la unidad de kilocaloría. 1 kilo son 1000. Un kilocaloría son 1000 calorías. Son 1000 calorías. Muy similar a lo que es la caloría, pero ahora en kilos, y abajo tenemos la aplicación de lo que está arriba a un ejemplo. Esto lo vamos a pasar por alto porque no nos interesa, a nosotros nos interesa lo que es el sistema internacional. Entonces aquí tenemos la unidad del sistema internacional de calor. Bueno, por supuesto, como el calor es energía, la unidad de medida de energía es el joule. Y esa es la unidad del sistema internacional. Entonces, la energía mecánica y el calor se miden en la misma unidad fundamental. Cuando hablamos de energía mecánica, trabajo mecánico, todo se mide en joule. Y por lo tanto, si hablamos de energía, ¿no es cierto?, como el calor también se podrá medir en joule. Por lo tanto, aquí hay una equivalencia entre lo que es el joule y la caloría. Hay una relación. Y ahí tenemos la relación que hay entre lo que es la caloría y la unidad de joule. Una caloría equivale a 4,186 joule. O sea, yo puedo calcular la energía en calorías y en joule.
esta relación que hay en la parte inferior acá, un BTU equivale a 252 calorías. Eso le puede servir para otra asignatura, por lo tanto, si quieren tenerla como un dato anexo. Un kilocaloría es 4186 joules. Si ustedes se fijan, la cantidad de arriba se multiplicó por 1000. Por eso me dio 4186. Porque es kilocaloría. Entonces ya para nosotros no va a haber problema si me piden la energía o en joule o en calorías, porque tengo los factores de conversión. Así que ahí lo puedo calcular. Energía que yo estoy consumiendo en ese momento. Y por lo tanto, si yo, como en todo orden de cosas, los excesos son malos, si yo consumo el exceso de calorías, voy a tener problemas. Porque el cuerpo humano es igual que una máquina. Por lo tanto, de ahí vienen las descompensaciones y un montón de problemas. ¿Cuál es la relación que hay entonces entre la temperatura y la cantidad de calor? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, esquemáticamente dos situaciones, donde en la primera situación, ¿no es cierto?, tenemos una temperatura de 20 grados Celsius y una masa de 600 gramos. En el otro lado tenemos 22 grados, pero le estamos agregando energía al sistema. Entonces, el efecto del calor sobre la temperatura depende de la cantidad de materia calentada. La cantidad de materia se refiere, ¿no es cierto?, a la cantidad de agua. Fíjense ahí. Por ejemplo, la llama de una cocina de gas. Si yo mido la temperatura, ¿no es cierto?, de esa llama probablemente tenga unos miles de grados Celsius. Si yo mido la temperatura, también, ¿no es cierto?, del encendido de un fósforo, probablemente la temperatura sea la misma. Pero el efecto que provoca sobre la materia es distinto. Un fósforo, ¿no es cierto?, con la llama que tiene a una temperatura de ya de 1000 grados, no me va a calentar 600 gramos de agua. En cambio el gas, ¿no es cierto?, que está un poco más distribuido, me va a entregar mayor energía. Ahora, a cada masa de agua en la figura se le aplica la misma cantidad de calor. Si ustedes se fijan, el mechero me indica la cantidad de calor que yo le estoy agregando al agua. La masa más grande experimenta un aumento más pequeño en la temperatura. Fíjense las diferencias que hay. La masa de abajo son 200 gramos y arriba son 600. Y es la misma llama. Pero abajo me eleva la temperatura mucho más rápido. Cantidad de materia. Arriba la masa es mayor, por lo tanto es más lento. Cuando yo voy a calentar 1/4 de litro de agua y en el otro voy a calentar 1 litro, va a suceder esto. La temperatura va a ser más lenta, en cambio en la masa más pequeña es más rápida, porque la energía se transmite más rápido entre las partículas y el recorrido es menor. En cambio en este otro es mayor. Eso es lo que sucede en estos sistemas. Va a depender de la masa. La llama es la misma. Y esto pasa con los alimentos. Hay alimentos que necesitan estar expuestos más tiempo a la llama para que se caliente. En cambio, otros cuerpos más pequeños, basta con un pequeño ratito y voy a tener caliente el alimento. Y eso tiene que ver también con otro detalle que más adelante vamos a ver, que tiene que ver con la conductividad del calor. ¿Cómo se conduce? Y ustedes aquí tienen el ejemplo, ¿no es cierto? ¿No hay? ¿Cuál es? No, aquí nada.
En los otras salas, por ejemplo, hay cañerías de cobre, porque es donde se transmite el calor. Ahí hay un tema también que es bien interesante, porque las fuentes de calor van perdiendo energía mientras más lejos esté la fuente. Lo que a veces pasa, por ejemplo, en las casas, que las conexiones de gas las hacen bastante alejadas de la cocina, y ahí se pierde energía. Eso siempre es necesario que esa conexión esté cerca de la cocina, porque el gas tiene que hacer un recorrido, y en ese recorrido pierde energía. Entonces aquí la conclusión importante, la temperatura y la cantidad de calor está asociada también a la cantidad de materia. Esa es la conclusión que podemos sacar de acá. Aumento más pequeño en la temperatura. La masa más grande se calienta más lento y la masa más pequeña más rápido, para una misma fuente de energía. Y aquí está lo que yo les decía, que tiene relación con la capacidad calorífica. No todos los cuerpos tienen esa capacidad, la misma capacidad. Y aquí tenemos qué significa la capacidad calorífica de una sustancia. Es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura a 1 grado. ¿Cuánta energía necesito para elevar la temperatura de 1 grado, por ejemplo, en el plomo, en el vidrio, en el aluminio, cobre y hierro? Si yo tengo 37 segundos, eso, en la otra necesito 52, 60, 83 y 90 segundos. Fíjense ustedes, para la misma masa, pero de distintos elementos, para la primera, el plomo, necesito 37 segundos. El vidrio, 52 segundos para elevarlo a 5 grados Celsius. El aluminio, 60 segundos, o sea, 1 minuto. Y ya el cobre, necesita un tiempo de 83 segundos, y el más pesado es el hierro. Y fíjense el detalle, el plomo es más rápido. Si ustedes se fijan, en la misma cantidad de calor para todos los elementos. A una cocina, o los artefactos de una cocina siempre están construidos o de aluminio o de cobre. Y eso es común, o sea, uno ve los artefactos y ahí aparece el cobre y aparece el aluminio. Y en los grandes restaurantes, por ejemplo, distintos restaurantes donde preparan algunos alimentos, casi siempre la mayoría de los elementos son de cobre. ¿Por qué decir los gitanos? Los gitanos hacen todo cobre. Estas son una barra de parafina. Se colocan todos los bloques sobre un bloque de parafina en el mismo orden que estaba anteriormente. Y ustedes ven que las bolas de hierro y de cobre funden la parafina y salen del otro lado. Hierro y cobre. O sea, ellos transmiten el calor con mayor facilidad. Por eso funden la parafina y caen. En cambio, los otros es un proceso más lento. El vidrio es un mal conductor de esta energía calorífica. Por eso es que uno usa cañerías para la calefacción. En todos lados donde haya sistemas de calefacción se usa el cobre.
al igual que la electricidad, como vamos a ver más adelante, el elemento que se utiliza en la mayoría de los casos es el cobre. Por lo tanto, las capacidades caloríficas son menores en estas otras esferas, pero en esto es alto. Para eso es el ejemplo. Entonces aquí hay una conclusión importante. No todos los cuerpos tienen la misma capacidad calorífica. Con esto estamos demostrando que el cobre y el hierro tienen mayor capacidad calorífica, por eso transmiten con mayor facilidad esta energía y por eso fundieron más rápido la barra de parafina. Y como todas las cosas en física, esto se cuantifica, como habíamos dicho, y cómo se expresa la capacidad calorífica de un cuerpo. Es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de masa en 1 grado. Aquí tenemos la ecuación. Esa C minúscula es la capacidad calorífica específica. Esa Q significa calor, cantidad de energía, la masa y la variación de temperatura. Entonces, la cantidad de calor que yo necesito, por ejemplo, para transmitir aquí, o para calcular la cantidad de calor de esa masa, es el producto de esos tres elementos. Masa, capacidad calorífica, que es esa, multiplicado por la variación de temperatura. Eso no es tiempo por si acaso, es temperatura. Variación de temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos el agua, que tiene una capacidad calorífica de 1 caloría grados Celsius. Eso está dividido. La capacidad calorífica del agua entonces es 1 caloría, 1 gramo, grados Celsius. O sea, la capacidad calorífica está compuesta por 3 elementos. Si ustedes se fijan en la ecuación de arriba, Q se mide en calorías, M en gramos y la temperatura en grados Celsius. Esos son los elementos que componen la capacidad calorífica. O bien, esa misma capacidad calorífica del agua, ustedes la pueden expresar en función de la energía, la masa en kilogramos y la temperatura en grados Kelvin. Lo mismo. Entonces, esa capacidad calorífica del agua, si yo la expreso en unidades más grandes, joule, masa en kilogramos y temperatura en grados Kelvin, que es lo mismo. Y abajo tengo el cobre. La capacidad del cobre es 0.094 calorías grados Celsius, o equivalente a 390 joule kilogramos grados Kelvin. Estos datos vienen todos en tablas, ¿ah? En tablas o en esos famosos sistemas periódicos que hay en estos valores. Esta ecuación la vamos a usar. Esto es kilogramos, joule y grados Kelvin.
Aquí. Eso es calor o cantidad de calor que se mide en joule o en calorías. Esa es la masa. La masa la podemos medir en gramos o en kilogramos. Y la temperatura la podemos medir en grados Celsius o en grados Kelvin. Eso los puede llevar a confundir cuando uno ve delta T, y eso uno lo ve que puede ser tiempo, y no es así, es temperatura. Por ejemplo, con esta ecuación podemos darnos cuenta si el objeto entrega o capta calor. Y eso me lo va a indicar un signo. Si esta cantidad es negativa, significa que se dio calor. Si es positivo, significa que ganó calor. Entonces los signos aquí son importantes para la interpretación física que uno le puede dar a esta ecuación. Si el resultado es negativo, se dio calor. Si es positivo, ganó energía. Esa es la interpretación de los signos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuánto calor se necesita para elevar 1 kilogramo de agua de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius? Lo que me están pidiendo es cuánta energía se necesita para llevar a cabo este procedimiento. Y aquí tenemos esquemáticamente lo que está sucediendo. Tengo el kilo de agua que está a 0 grados y lo tengo que llevar hasta los 100 grados Celsius. Y eso lo hago a través de fichero. Entonces lo que me están diciendo es que tengo que usar la ecuación anterior. U es igual a MC delta T. Esa es mi ecuación que tengo que utilizar. ¿Conozco la masa? Sí, es 1 kilogramo. Y la puedo transformar en gramos. La masa, yo tengo 1 kilogramo. Y ese kilogramo yo lo puedo transformar en gramos. Y esos son 1000 gramos. La capacidad calorífica del agua también la conocemos. ¿Cierto? La capacidad calorífica del agua es 1 gramo, perdón, es 1 caloría partido por gramo, grados Celsius. Y la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí tengo los datos y con esos datos tengo que calcular lo que me están pidiendo. Aquí, por ejemplo, está la ecuación que es lo más relevante. Lo que me está interesando es esos dos primeros factores. UMC delta T. Lo que me interesa, ¿no es cierto?, que el kilogramo es equivalente a 1000 gramos. La capacidad calorífica del agua, ahí está, como bien lo habíamos expresado, que es 1 caloría, gramos grados Celsius. O si alguien quiere trabajar en las unidades más grandes, la capacidad calorífica del agua es 4186 joule, kilogramos, grados Kelvin. Ahí se trabaja con grados Kelvin. Entonces lo que tenemos que hacer ahora en nuestra ecuación, una vez que tengo todos los datos, y aquí la variación de temperatura, ¿cuánto es? La variación de temperatura, ¿cuánto es?
100 grados Celsius. 100 menos 0, 100. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, la cantidad de calorías que voy a necesitar son los 1000 gramos por una caloría, un grado Celsius por 100 grados Celsius. Los gramos se simplifican y las temperaturas igual. 1000 por 1 son 1000 y por 100 son 100.000. Por lo tanto, voy a necesitar 100.000 calorías para calentar esa agua y llevarla hasta los 100 grados Celsius. Necesito esa cantidad de calorías. 100.000 calorías. ¿Sí? Lo que estoy usando es esta ecuación. La masa ya la conozco, son 1000 gramos. La capacidad calorífica también me la dieron. ¿Y qué es esta? Y la variación de temperatura de 100 menos 0 son 100. Por lo tanto, son 100 grados Celsius. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar los 1000 por 1 y por 100. 1000 por 1 es 1 y por 100 son 100.000. Por lo tanto, ¿cuántas calorías necesito para llevar ese kilo de agua a 100 grados Celsius? 100.000 calorías. Qué emoción, voy a tener un ejercicio bueno. Tenía que aparecerse la Nati. Sí. Sí, no sale. Entonces, en cuanto a los procedimientos para este tipo de problemas, lo que sugieren, como todo orden de cosas, ¿no es cierto?, lo primero es lógico, informarse de qué es lo que me están pidiendo, y eso pasa por una lectura cuidadosa. Ojo que aquí a veces nosotros se lee muy rápido, y cuando yo leo rápido no entiendo. Es como para ver de qué se trata la cuestión, igual que los titulares del diario. Cuando ya leo el titular del diario, ya como que me imagino lo que puede suceder, pero probablemente el contenido de la noticia no sea lo que yo entiendo. Por lo tanto, por eso dicen que tengo que leer cuidadosamente. Y lo otro es hacer un esquema de la situación que me están planteando. Eso siempre es relevante, porque en la medida que si yo hago el bosquejo relacionado con el problema y lo hago bien, es porque lo he entendido. Si hago un bosquejo malo, significa que algo he fallado, algo no he leído bien. Y después, por supuesto, es como las recetas de cocina, ¿no es cierto?, anotar todos los elementos que tengo y qué es lo que me falta. Y aquí, dentro de lo que me falta, tengo que determinar cuál es el incógnito. Esa siempre tengo que tenerla presente. ¿A qué tengo que llegar? ¿Qué es lo que me están planteando? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Y para eso yo tengo que estar, ¿no es cierto?, con algo siempre en la mente, qué tipo de ecuación es la que yo tengo que utilizar. ¿Cómo tengo que utilizar la ecuación? Si tengo que despejarla, o tengo que multiplicar, o tengo que dividir. Eso es lo que tengo que, a partir de esta ecuación. O sea, yo le puedo dar múltiples enfoques a esa ecuación. Pero eso pasa por la parte matemática. Determine qué tenía que encontrar. O sea, realmente tengo que buscar un resultado. Y eso es lo que hay que hacer con la ecuación que me están planteando ahí. Por lo tanto, mi ecuación general es esta. Esa ecuación tengo que irla guardando porque la voy a ocupar. Gramos de café. ¿Cuánto calor se requirió para calentar la taza y café
de 20 grados Celsius a 96 grados Celsius. Aquí hay un problema ya un poco más elaborado. Bueno, lo que nos recomiendan siempre es que cuando hay calor hay que consumir un poco de café. Coca-Cola. No helado. El helado da más calor. Ahí está, ¿no es cierto?, la información dada. La masa de la taza, la masa del café, la temperatura inicial de la taza y la temperatura final de café y taza. Ambos elementos. ¿Por qué de ambos elementos? Porque el café tiene que estar contenido en la taza y por lo tanto los dos tienen que estar a la misma temperatura. Lo que voy a calentar es la taza completa con el café adentro. Por eso las temperaturas son las mismas para ambos tiestos. O sea, para el elemento, no tiestos. Por lo tanto, la diferencia de temperatura será 76 grados. Nuevamente aquí lo que tengo que encontrar es el calor total que necesito para llevar o establecer esta diferencia de temperatura. Ese es el objetivo que tengo que cumplir. Y me dicen de qué está hecha la taza, está de cobre, por lo tanto la capacidad calorífica del cobre es distinta a la del agua. Ojo con eso, ahí hay dos cosas distintas, dos elementos distintos. La capacidad del cobre ya en una diapositiva anterior se vio cuánto era. Era 0,096. ¿Profe? ¿Hay que hacer dos ecuaciones o una para las dos? Son dos ecuaciones, por lo tanto tengo dos elementos, tengo la taza y tengo el agua. Son dos elementos distintos, con distinta capacidad calorífica. ¿Qué es lo común en ambos casos? La temperatura. Está el éxito, José. ¿Ah? Sí. ¿Cómo lo sí? A mí que el José. Que se vaya de la mesa. Ahí está justamente lo que planteaba el compañero. Tenemos el calor total, entonces tengo que la masa de la taza más la masa del agua. Por lo tanto tengo que sumar esas dos cosas. ¿Cuánto es la masa de la taza? 500 gramos.
ahí estaría la capacidad calorífica del cobre. Ahora está moviendo la mesa. 0,096 calorías, grados Celsius. Y la variación de temperatura es 76 grados. La masa del agua o del café, el agua son 500, perdón, aquí. Y la masa de la taza son 0,2, son 200 gramos. La masa del agua son 500. Por lo tanto, ahí son 200 gramos y acá son 500. La capacidad calorífica del agua es 1 y la variación de temperatura 76 grados. Aquí está el grado de grados Kelvin, pero esto es del cobre es 0,096. El agua es 1. 0,096, eso estaba anteriormente 94. Anotemos. C del cobre 0,094 calorías, grados Celsius. Esa es la capacidad calorífica del cobre. Después hay que reemplazar, multiplicar y sumar. Ya, echaron física. ¿Se suman las dos después? ¿Sí? Pero que esto se puede, y eso falta todo esto. No te saques la cabeza. El primer término ahí son 200 por 0,094 y por 76. 3.572. 3.000. 572. Ok. El otro es 500 por 1 y por 76. 15,2. ¿Cómo hace 15? 200 por 1. 200. Digo la masa del café. La masa del agua es 500. No, la de la taza es 500. Ahí está. La taza es 500. ¿Qué sumar Ah, después? perdón, ¿O sí. ¿Cómo lo sumas? Tienes razón. Ahí está mal entonces esto que está acá. ¿Cómo entonces? ¿En qué sumar Eso aquí está mal, está según la invertido. ecuación? Los 200 de Esos qué? 500 corresponden ahí y esos 200 corresponden La de acá. la masa. Van invertidas las masas. Ahí sí, 500 entonces por 0,094 y por 76. Y 200 por 1 y por Sí, está 76. invertido. 200 por 1 y por 76, dijo. Algo así dijo, sí. No. Ya, la cosa es que donde está el 02 es el 5. Y el verde. 15.200. Y después se suman los dos. ¿Cómo sacaste ese 0,4? 0,024, si no es lo que yo digo. ¿Y de dónde se le sacó? ¿Y esos 76 son de la... que la es una fórmula? La fórmula sería y esos 76... y esos 76 son lo de la otra. ¿Cuánto da el total? La cantidad de calor total, ¿cuánto les da? 18.172. 18.000. No, me da 16. El tipo total está dado en kilos y está trabajado en joule, kilojoule, claro. No me da 16. Nosotros dijimos que una caloría era 1628. 4, ¿Qué diablo es ¿Qué dices, hermano? 4,186. No me dio. 4,186 joules. Una caloría es 4,186 joules. Si yo quiero transformar los 18.000 que sacaron ustedes, que están en calorías,
yo los puedo llevar a joule. Y para eso los 18.000 los tengo que multiplicar por este. Sí. Eso sí. 18.000 multiplicado por 4.186. No, eso fue transformarlo yo. Ahí estamos. Entonces ahí llegamos a la unidad que está ahí. La unidad que teníamos, los 18.000 calorías que sacamos anteriormente, es correcto. Si yo quiero llevarlo a joule, lo tengo que multiplicar por este factor para transformarlo a joule. ¿Cuánto da? ¿Te dio? Transformaciones de unidades. ¿Te dio? A ver. Multiplican esto. Tienes que colocarlo todo en la calculadora. ¿Y con el más? Sí. Ah, ¿no se hace separado? No, directo. Los dos resultados son. Ya, y después lo multiplico por 486. ¿Cuánto te da eso? No sé. 18.000. Sí, por los 4.186 quedan los 78,41. Espérate, 18.000. 772. Y ahora sí. Sería 18.772. De calor en este procedimiento. Ah, que quede bien aquí. 18.000. 772. 18.000. 772. 772 72. calorías. Ese es el resultado en calorías. Si yo quiero llevar esto a joule, Lo multiplica por tengo que multiplicar este 4.186. resultado 18.772 por 4.186 Con razón no me llega nunca. joule. Y eso da 78.400 aproximadamente. ¿Me está calibrado? Eso está en kilos. Y cuando es kilo, tengo que multiplicar por 1000. Sí. Con este. Cuando es kilo, tengo que multiplicar por 1000. 78.579. Mira. Sí. ¿Eso me llama? Un decimal menos. Tranquila. ¿Cuánto era esto? Ay, ¿cuánto le puse? 18. El mío no me dio el primero. Ahí las unidades sustituidas deben ser consistentes con el valor elegido de la capacidad calorífica específica. Aquí hay un detalle No leo nada. interesante. Por ejemplo, si yo voy a trabajar la masa en gramos, por lo tanto, la capacidad calorífica que yo tengo que usar es calorías, gramos, grados Celsius. Eso me están diciendo que tienen que ser consistentes las unidades. Si yo parto con la masa en kilogramos, tengo que usar esta unidad para la capacidad calorífica. Es una unidad grande. En cambio, en la pequeña tengo que fijarme en esto, que mi unidad de medida que va en la capacidad calorífica aquí sea caloría, si es pequeña. Y si es grande, aquí arriba tienen que ir yo. Esa es la diferencia que hay entre una y otra unidad que tengo que utilizar. Eso lo elijo yo. Si quiero trabajar en gramos, tengo que usar esto. La temperatura no me va a cambiar. Es en eso que tengo que tener cuidado. Si la masa la trabajo en kilos, esa cantidad que está ahí, en joule. Si la masa la trabajo en gramos, calorías. Transformación de unidades. Sí. Para transformarlo yo, me dijo. ¿Y se dice cuánto? Ahí está entonces, ¿no es cierto? Si uso kilogramos, esa unidad. Si uso calorías, gramos, esa unidad. Las dos formas son correctas. Obviamente que los resultados que voy a obtener en valores son distintos.
Pero si yo hago la transformación voy a encontrar que son equivalentes. Los tengo que transformar. Entonces ahí está el otro caso, cuando usamos eso. En el caso anterior, si usamos kilogramos, esa unidad. Si usamos gramos, eso que está ahí. Esto puede ser kilogramos, y ese es gramo. Ay. Están todos los con cara, me lo he hecho, no me lo he hecho, no me lo he hecho. Estoy que entiendo. José, ¿estás seguro? Andrea, ¿Estás seguro lo que vos pasás? briones, lo que yo ya les adelantaba. Aquí hay una igualdad en la cual, ¿no es cierto?, la energía que es perdida es capturada por el segundo elemento. Cuando hay una pérdida de energía, el signo es negativo, y cuando hay una ganancia de energía, es positiva. Por lo tanto, toda la suma de las energías perdidas es igual a las energías ganadas. Conservación de energía. Y aquí tenemos el ejemplo que teníamos anteriormente. La energía que tienen estos hierros, ¿no es cierto?, estos trozos de hierro, se entrega al agua. Por lo tanto, aquí el que pierde energía es el hierro y el que gana es el agua. ¿Hasta cuándo se entrega energía? Hasta que se logre el equilibrio térmico. ¿Cómo establezco yo cuándo hay equilibrio térmico? Cuando ambos cuerpos los mido con un termómetro. Y si ambos cuerpos tienen la misma temperatura, significa que están en equilibrio térmico. Ahí hablamos de equilibrio térmico. Esta ecuación ya es una ecuación fundamental también, al igual que la otra que estábamos usando. Ya llevamos dos. 4 días ya. Nos vemos mañana. Equilibrio térmico. Primer día que vine a clase ya se da todo. ¿Tiene que ser solo o dos? ¿Doble sería el dos? ¿Qué pasó? Los 0,092. Eso es Aquí entonces, 94. Sí, sí, como calor cedido es igual al calor ganado. Todos se sienten familia en el canal. Cualquiera de las dos formas significa lo mismo. Calor cedido y calor ganado. O perdido y calor. Por lo tanto, si yo uso Q, significa que Q, como lo definimos anteriormente, No sé. Q es igual a MC delta T. Esa es la ecuación que vamos a usar en los problemas a futuro. cada uno tiene su O sea, se puede decir que hace Q aquí en la sala. Y en este ejemplo Que no lo puedo ver. tenemos dos elementos, entonces aquí hay un cuerpo que gana y el otro que pierde calor. Este ejercicio se lo voy a dejar planteado. Un puñado de perdigones de cobre se calienta a 90 grados Celsius y
Luego se sueltan en 80 gramos de agua. ¿Cuánto va a ser? Todo. Todo con resultados distintos comentando en Facebook. ¿Por qué la cámara no capta bien? Ahora eso tengo que transformarla. Como si la película clases de física. Ah, no le filmo nunca más ninguna clase. La película la clase de física me eso tienen que hacer. Ya me voy, me retiro de la cámara. Están haciendo bullying. Nadie me quiere. A lo mejor me quedo callado, soy elemento distractivo. Que las letras No te preocupes, no me puedo confundir más rápido. voy a decir los propios de internet, esos que son en YouTube son buenos. ¿Sí? Van en la explicación de la clase. Y a veces esta cuestión nos cuesta real. Si esta cuestión me cuesta mucho, tengo que poner atención. Bien, quedaba hasta acá entonces.